Muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo video del canal donde vamos a estar hablando sobre los aspectos técnicos de las pericias accidentológicas. Este video pertenece a un fragmento de una charla que estuvimos dando para la Universidad Católica de Salta, así que agradezco que me hayas enviado este material. Quiero aclarar que esto de lo que vamos a hablar refiere a el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, Argentina, por lo que puede diferir respecto a los códigos de otros lugares. Espero que disfrutes el video, no olvides suscribirte al canal si te gusta este contenido. Empezamos. Vamos a tratar en el tema de hoy los puntos periciales dentro de los distintos procesos que tenemos. De esta manera el licenciado Daniel Delfín nos va a hablar un poco sobre estas cuestiones en el ámbito penal. El licenciado Franco Ferrero hará lo propio en el ámbito civil, y el licenciado Leonel Villalba específicamente va a exponer sobre cómo se deben trabajar los distintos puntos de pericia. Así que es siempre un placer tenerlos a todos ustedes con nosotros, gracias a los nuevos que se van sumando. Y como siempre, agradecidos de este espacio para poder compartir conocimiento, que es el convencimiento que tenemos nosotros de que así se genera el saber a partir de la discusión y del intercambio. Así que, licenciado Daniel Delfín, el auditorio todo suyo. Hola, muy buenas tardes Francisco, muy buenas tardes para mis compañeros y para todos los asistentes. Agradecerles su presencia, agradecerles el tiempo y sobre todo la atención. Francisco, la invitación, por supuesto. ¿Me están escuchando y me están viendo bien en este momento? Perfecto. Bueno, vamos a empezar a compartir acá la pantalla, así no perdemos más tiempo. Ustedes me dicen si se está viendo, por favor. Sí se ve, licenciado. Sí, perfecto, muchas gracias. Como nos estaba contando Francisco, vamos a hablar hoy de los aspectos técnicos en las pericias accidentológicas. Sí, acá hay una pequeña presentación mía que vamos a obviarla. Y acá están los temas claves que vamos a ver el día de hoy. Como bien explicó Francisco, va a estar dividido en 3 bloques. El primer bloque va a estar a cargo de mi persona. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, cuál es la diferencia entre pericia e informe, y recién vamos a entrar a la parte penal. El segundo bloque va a estar a cargo del licenciado Franco Ferrero, donde va a hablar de los aspectos civiles y todo lo que involucra. Y por último, el licenciado Leonel Villalba nos va a contar sobre los puntos periciales y cómo formularlos. ¿Sí? Quiero empezar hablando, en primer lugar, de Hans Gross. Hans Gross fue un abogado que empezó a ejercer en el año 1870 en Austria. Fruto de su trabajo, se convierte en juez de instrucción, pero el problema fue que en ese momento no contaba con un gabinete técnico científico que lo ayude a resolver los crímenes que investigaba. ¿Por qué? Porque los investigadores eran ex soldados que se regían más que nada por su sentido común y un poco por el poder que le daba la investidura al uniforme, y no tanto por un conocimiento técnico. A medida que pasan los años, Gross recopila, sistematiza y vuelca todo su conocimiento y su experiencia en un manual, que ahí está el nombre, que no lo voy a pronunciar, que se traduce como Manual del Juez de Instrucción, todos los sistemas de criminalística. Hans Gross es considerado el padre de la criminalística y nos enseña que la criminalística y el derecho pueden trabajar a la par para llegar a un fin en común, que es lo que queremos demostrar un poco con esta charla, ¿sí? Ahora sí vamos de lleno a lo que venimos a hablar. Empecemos con un concepto de pericia. Es un medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. También quiero dejar en claro lo que es la accidentología vial. Es una técnica multidisciplinaria de investigación que tiene por objeto
estudiar los accidentes derivados de la circulación vehicular y determinar circunstancias, condiciones y resultados de dicho suceso. La accidentología también tiene una mirada más amplia y estudia la seguridad vial y cómo evitar o cómo disminuir los siniestros viales, pero esa es una pata que en este momento no vamos a abordar, pero está bueno que lo sepamos siempre. Ahora, ¿es lo mismo un perito accidentólogo que un perito mecánico? Muchas veces se usa como un sinónimo. De hecho, en la Corte de Justicia se va a sortear, que se sortee un perito accidentólogo / mecánico, como si fuese exactamente lo mismo. Pero ya que estamos hablando de aspectos técnicos de la pericia accidentológica, empecemos por quién hace esta pericia accidentológica. La verdad es que, si vamos al sentido estricto de la palabra, no son sinónimos. Un perito mecánico, por lo general, es un ingeniero que, para empezar, está matriculado en otro colegio y tiene otra formación. Él va a encargarse de revisar por qué falla un vehículo, va a abrir un motor, va a determinar todas las partes de los repuestos. En cambio, un perito accidentólogo, como lo somos nosotros, los licenciados en criminalística en este momento, los que estamos dando la charla, vamos a tener por objeto de estudio cálculos de velocidades, quién fue el embistente, quién fue el embestido, quién tenía la prioridad de paso y otras cuestiones que ya vamos a abordar en el último punto con el licenciado Leonel Villalba, ¿sí? Pero quiero que se queden con esto, que en el sentido estricto no son sinónimos, y después el licenciado Franco Ferrero va a retomar este punto para mostrar por qué les puede favorecer o no que sea uno y otro. Vamos ahora a cuál es la diferencia entre informe técnico y pericia, ¿sí? Empecemos con el informe técnico. El informe técnico se limita a colocar datos, ¿sí? Informa situaciones observadas, medidas o cuantificadas. Por ejemplo, después de un siniestro vial, va a personal policial y redacta un informe técnico de verificación técnica vehicular. ¿Qué quiere decir esto? Van a documentar el estado de los vehículos después de ocurrido el siniestro vial. Es una planilla que tiene el personal policial que va a decir faro delantero, roto abolladura en el capot, desprendimiento del neumático, etc. Van a hacer una simple constancia de en qué estado está el vehículo después del siniestro vial. Otro ejemplo, una inspección ocular, que es poner por escrito lo que se está viendo en el momento. Otro ejemplo, una planimetría. Todos estos son informes técnicos que se limitan a volcar, a documentar cómo estaba el suceso o cómo estaba lo que estábamos observando en ese momento. En cambio, una pericia es recoger estos datos, analizarlos y tener una opinión técnica al respecto. ¿Cuál es la diferencia también? Que hay un control de parte, hay una notificación que ya vamos a abordar un poco más adelante, y en principio el trabajo está limitado por estos puntos de pericia que ya vamos a abordarlos en unos instantes, ¿sí? Esta parte del ámbito penal para muchos de ustedes, doctores, va a ser un simple repaso, así que no vamos a detenernos demasiado. Esto es el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, por si alguna persona que no sea de la provincia puede que encuentre alguna diferencia. El artículo 337 nos habla de procedencia. Nos dice que para que se podrá ordenar una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. Esto vamos a pasarlo un poco más rápido. Calidad habilitante, el 338, es decir, quiénes pueden ser peritos. 339, incapacidad o incompatibilidad. 340, excusación y recusación, que son las mismas que para los jueces. Pariente, que tengan un interés particular en el proceso, amistad o enemistad manifiesta, y todas las otras que por supuesto que ustedes las saben mejor que yo. Por último, en esta plantilla vamos a ver el 341, que es la obligatoriedad en el cargo. Recordemos que estamos en el ámbito penal.
En este sentido, el perito está obligado a aceptar el cargo para el que fue designado. Por supuesto, si hay algún grave impedimento, debe fundamentarlo y debe ponerlo a disposición del juez para que pueda o no removerlo del cargo para el que fue designado. Que ya vamos a ver, va a explicarlo el licenciado Franco Ferrero, cuál es la diferencia con el ámbito civil en su parte. Acá quiero que nos detengamos. Artículo 342. Tiene dos partes. La primera, vamos a hablar del nombramiento. Vamos a la parte de arriba de la imagen. Fiscal. El fiscal tiene sus peritos oficiales, que son los miembros del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Es decir, técnicamente, no técnicamente, pero sí en principio los peritos oficiales del CIF vendrían a ser los peritos de parte del fiscal, ya que él los nombra y los propone para que trabajen, ¿sí? Si ocurriera que no hay una persona técnica que tenga algún conocimiento sobre cierta área específica en el Cuerpo de Investigadores Fiscales, se va a nombrar otro funcionario público, también por el fiscal. Ahora, las partes tienen dos opciones. La primera es que se pongan todas las partes de acuerdo para solicitar un perito de oficio, es decir, se sortea esto de desinsaculación. Seguramente ustedes lo saben mejor que yo, es una manera complicada de decir hacer un sorteo, que se sortea un perito de la lista para que trabaje en esta causa, ¿sí? Por otro lado, las partes pueden poner su propio perito de parte para que trabaje en la causa. La segunda parte del artículo 342 es la notificación. El juez o el fiscal notifican la medida decretada y los puntos de pericia a todas las partes, antes de que se inicien las operaciones periciales. Esto es importante. Se notificarán las conclusiones en el plazo de 3 días para examinarla, para que la parte la examine o para que la examine otro perito. En estos 3 días se puede solicitar una ampliación del informe debido a que falten ciertos puntos periciales. Se puede pedir explicaciones al perito para que venga a decir, ya sea por escrito, de manera oral, qué pasó, por qué puso esto, por qué no puso esto. Y también se puede presentar una impugnación, que es un ataque procesal a la pericia. Avancemos. El artículo 343 nos habla de la facultad de proponer. Hay 3 días para que las partes puedan proponer peritos. El 344, las directivas, nos dice que siempre van a dirigir la pericia el fiscal o el tribunal, dependiendo del momento en que nos encontremos del proceso, respecto a plazos, asistencias, etc. El 345 nos habla de la conservación de objetos. Recordemos que la pericia, a diferencia del testimonio o de la prueba testimonial, tiene la diferencia que es repetible. Es decir, si nosotros hacemos una pericia y obtenemos ciertos resultados, técnicamente podría volver a repetirse la pericia con otro perito, con los mismos elementos y obteniendo resultados similares. Eso quiere decir que la prueba es reproducible, que puede volver a hacerse. Sigamos avanzando. Artículo 346, extracción de muestras. Básicamente, cuando se deba sacar una muestra del imputado, debe ser autorizado por el juez de garantías. 347, ejecución. Vamos a suponer el caso donde hay un perito del Cuerpo de Investigadores Fiscales y un perito de parte. Van a trabajar de manera conjunta, pero si sus opiniones son diferentes, cada uno presentará su informe por separado. Si sus opiniones guardan relación o se dividen en lo mínimo, pueden presentar un único informe de manera conjunta. El 348 nos habla del dictamen pericial que podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta. Esta figura del consultor técnico. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo, así no nos estamos pasando, venimos bien de tiempo. Artículo 160 del Código Procesal, designación y función.
Básicamente son asistentes no letrados, auxiliares. El código coloca que van a hacer tareas accesorias de colaboración. Se les permitirá concurrir a las audiencias sin intervenir directamente en ellas. El artículo 161, que es específicamente consultores técnicos, nos dice que las partes podrán ser asistidas por un consultor en una ciencia, arte o técnica. Lo propondrán al fiscal, juez de garantías o al tribunal de juicio según corresponda. Ahora quiero que hablemos sobre qué puede hacer un consultor técnico dependiendo del momento en el proceso en el que nos encontremos. Si estamos en la investigación penal preparatoria, el consultor técnico puede presenciar las operaciones periciales, puede hacer observaciones respecto a la operación pericial que se está realizando, pero no puede emitir un dictamen. Sí puede hacer constancias de estas observaciones, pero no puede emitir un dictamen pericial. El consultor técnico, recordemos, en la investigación penal preparatoria. Ahora, en la audiencia es donde la figura del consultor técnico toma otra fuerza. Según el código, y digo según el código porque no pasa en todos los juzgados, en todos los tribunales, el perito puede interrogar directamente a otros peritos, traductores o intérpretes. Básicamente, el consultor técnico se va a sentar al lado del abogado, va a escuchar atentamente y puede preguntarle a los peritos, a los traductores o a los intérpretes. En realidad el trabajo comienza mucho antes, preparando el juicio con el abogado. Dependiendo del tribunal, como les digo, a veces no permiten que los peritos hagamos las preguntas. En ese caso nosotros por escrito le pasamos las preguntas a los abogados para que, por supuesto, estas preguntas van a estar orientadas y direccionadas siempre a tratar de favorecer a su parte. Vamos a tratar de preguntarle a ese otro perito por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro, por qué no consideró esto. Es una tarea importante que le puede quitar fuerza a veces al dictamen pericial de un perito que quizá no favorece a nuestra parte. Y no solamente eso, el solo hecho de estar sentado al lado del abogado en plena audiencia nos puede llevar a formular otras preguntas que no fueron pensadas en la estrategia. Por esta razón, considero a nivel personal que la figura del consultor técnico en la audiencia es sumamente importante. Vamos a algunos ejemplos de estos informes técnicos, donde podemos poner otro informe técnico que no sean los que ya estuvimos hablando en los ejemplos anteriores. Primero, informe técnico para mediación. Es decir, el día que se va a ir a una mediación, ustedes, doctores, pueden llevar un informe técnico de un licenciado en criminalística, de un perito en accidentología, donde, por supuesto, se toquen puntos que favorezcan a su cliente. Por ejemplo, la prioridad de paso, una descripción de los daños, una mecánica del hecho, que por supuesto va a tener otra fuerza que ir simplemente con declaraciones testimoniales, simples descripciones de daños. Segundo ejemplo, o segundo tipo de informe que se puede hacer, informe técnico de inspección ocular. Recordemos que estamos hablando de siniestros viales, por lo tanto, se puede redactar un informe técnico, por ejemplo, de un funcionamiento de los semáforos. Es decir, cuando fue criminalística el lugar del hecho, no se dieron cuenta quizá que esos semáforos tienen un funcionamiento deficiente. Entonces, a posteriori, se puede trabajar y redactar un informe del mal funcionamiento de los semáforos. O, por ejemplo, que dicho lugar donde se produjo el hecho es una zona peligrosa, es una zona con gran afluencia de vehículos, es una zona donde los vehículos circulan a gran velocidad, etc. Y por último, informes para ataques procesales.
Básicamente, cuando, recordemos, se presenta un dictamen pericial, tenemos 3 días para poder presentar una impugnación, que es básicamente atacar el informe de otro perito. Por supuesto, desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista de la ciencia, para tratar nuevamente de quitarle poder a este dictamen. Estos son algunos ejemplos, simplemente estoy seguro que en la charla más adelante van a surgir otros ejemplos, otras preguntas. Como bien dijo Francisco, vamos a tratar de dar toda la disertación ahora para al final poder responder todas las dudas y preguntas que tengan. Siempre vamos a poder volver para atrás en las diapositivas y poder ver dónde tenemos dudas o qué otros ejemplos podemos dar para que puedan entender de mejor manera. Por mi parte, eso es todo y le paso a mi compañero licenciado Franco Ferrero.